buenas tardes, muy bienvenidos a una nueva edición de Economía para Todos, un nuevo sábado con todos ustedes. Hoy nos incorporamos de nuevo a la sintonía del 125 de Movistar, así que bienvenidos también los telespectadores por televisión y por supuesto a nuestros oyentes de Es Radio y por todos los mecanismos por los que puedan vernos y escucharnos. Bueno, pues estamos aquí de nuevo y la verdad es que tenemos que volver a hablar de Cataluña porque, bueno, esta semana se han dado pasos importantes. No digo yo que decisivos, ni que no se vayan a parar, ni que lleguen a buen puerto, ni nada que se le parezca, pero el caso es que se han dado y que, bueno, y que, pues, en fin, empresarios, inversores, pues ya están mirando, por lo menos mirándolo con lupa y atentos a la pantalla por lo que pueda pasar. Es verdad que el gobierno pues está haciendo sus trámites y sus historias y sus recursos y sus no sé qué, pero el caso es que estos señores van dando un paso y otro paso y otro paso y aunque al final se acabe parando, vamos a intentar explicar qué consecuencias puede estar teniendo ya de hecho para la economía española, para las grandes cifras, para la prima de riesgo, para las inversiones, para tantas cosas, para la calificación de la deuda del Reino de España, en fin. Para todos esos magnitudes, ¿qué efecto puede estar teniendo ya pues este espectáculo al que estamos asistiendo en el Parlamento de Cataluña, que se saltan a la vamos, cada hora cometen 2, 3, 4 delitos de media? Bueno, después vamos a explicar también, porque hoy vamos de qué consecuencias están teniendo para la economía española determinadas decisiones, y en este segundo asunto que a mí me gustaría tratar con las personas que me acompañan hoy, vamos a ver qué consecuencias puede tener. No lo que pueda pasar con... en fin, quiero decir, lo que pueda pasar con la decisión que tome en su momento el Banco Central Europeo de subir los tipos de interés. De momento, les vamos a contar que lo que ha decidido Draghi es mirar muy de cerca, seguir de cerca la evolución euro-dólar. Hay una cierta preocupación porque ya saben que está pasado los 1,20, cosa que hacía mucho tiempo que no se veía. Sí, hace unos días, pero digo, hace meses... de hecho, viene subiendo el dólar, el euro, desde que llegó Trump a la presidencia. Bueno, ¿qué efectos puede estar teniendo esta subida del euro y la decisión de Draghi de retirar los estímulos más adelante, hacia octubre? Ya saben que lo iba a hacer más bien ahora, poco a poco, pero parece que retrasa esa decisión. Y bueno, ¿eso qué repercusiones puede tener? Y luego, por supuesto, que desde Alemania, tanto Merkel como los principales bancos le están pidiendo al Banco Central Europeo que suba los tipos de interés. Parece que de momento Draghi no hace mucho caso, pero esa es la idea y lo que se va a venir encima más tarde o más temprano. Bueno, pues con estos temas y algún otro, porque por supuesto hablaremos del IVA del cine, por qué el cine y no las peluquerías, o no los servicios funerarios, o no las floristerías. Les cuento que yo el jueves estuve con Manuel Llamas en Casa de Herrero y bueno, pues como soy cinéfila, pues me gustó mucho que bajaran el IVA del cine, pero luego estuve pensando, digo, bueno, y también de la peluquería, porque también la uso. Oye, ¿y las flores? Oye, y ya me empezaron a mandar, oye, los veterinarios, oye, y las floristerías, oye, los servicios funerarios, pues tienen razón. Con todo ello, vamos ya. Economía para Todos con Carmen Tomás. Vamos ya a presentarles al profesor Raga, que ya se incorpora de las vacaciones. Muy bienvenido, muy buenas. A saco ya, a saco Paco, a casco porro, como dice mi hijo. Y Domingo Soriano, que también ha estado, vamos, ¿qué tal? Como en su vida este año. Todo el mesecito, ¿no te hemos visto el pelo? Sí, lo siento, Tomás. Sé que te damos envidia el profesor no, y yo. Envidia y os hemos echado de menos. Bueno, gracias. Pero sí, han sido unas vacaciones largas y provechosas. Y provechosas, pues nos alegramos mucho. Y como vienen de refresco, pues vienen, vamos, vienen aquí dispuestos a contarnos efectivamente. Sobre todo vamos ahora a ese primer tema que es muy preocupante, o sea... Fíjense que hace un mes o así, antes del mes de agosto, contábamos en este mismo programa cómo el ministro de Guindos decía, pues yo voy por ahí fuera y la verdad es que a mí ya no me pregunta nadie por Cataluña. O sea, Cataluña no estaba entre los temas de preocupación ni de los inversores, ni cuando iba por ahí de roadshow, ni siquiera en los informes que hacen las grandes casas de análisis y tal. Pero bueno, parece que esperarían que no pasara nada de lo que ha pasado esta semana, que han pasado cosas muy gordas en el Parlamento de Cataluña. Y ahora sí que parece que ya, bueno, por lo menos están atentos a ver qué es eso que está pasando ahí en España, ¿no? Y creo que ya empieza a ser, por lo menos, seguido. Sí, en los medios internacionales yo creo que podría tener razón el señor de Guindos
esto es una percepción casi puramente de, bueno, pues lector y eso, pero yo le he hablado alguna vez, incluso con algún compañero que trabaja de corresponsal en algún medio extranjero, que a mí me sorprendía el poco espacio que se le estaba dedicando a España en general, ya no solo al tema catalán, en los últimos 3 o 4 años en la prensa internacional. Incluso cuando hubo todo el año este famoso electoral, por así decirlo, con las elecciones primeras, las que se repitieron, no preocupábamos mucho. Yo decía, oiga, ¿pero por desprecio no, o porque no lo estos, sé, como van bien, que no les hace... Sí, pero van bien, pero al final hubo, por ejemplo, un riesgo durante todo el año 2015-2016 de que en España hubiese un gobierno entre Portugal y Grecia, que hubiera sido muy peligroso para la eurozona, y uno en en el Financial Times, en el Economist, en las grandes publicaciones, pues no veía demasiada información. Yo, por ejemplo, el Economist lo leo muy a menudo y había más información sobre Polonia desde luego mucho más sobre Italia que la que había sobre España. Y a mí me llamaba la atención, digo, somos un riesgo mucho más importante para la eurozona nosotros o para la Unión Europea que Polonia. En Polonia puede haber un gobierno que te guste menos, que sea más conservador, que esté políticamente deshaciendo algunas de las cosas que se han hecho allí, sí, pero del riesgo, por ejemplo, para la economía, y sin embargo... Eso, que primero con la situación política en España, ya digo, pasa un poco desapercibido, y luego con el tema catalán también, en las últimas semanas, igual te digo, abres estas publicaciones y dices, aquí están empezando a decir, oye, aquí qué pasa, esto no es normal, el espectáculo de esta semana en el Parlamento, y se empiezan a hacer eco y empiezan a preguntarse, oye, pero esto de verdad, yo creo que hasta ahora ellos se pensaban que esto al final pues se resolvería con una negociación política. Claro, los corresponsales que están aquí de esos medios, a lo mejor pues o no conocían, o yo no sé, probablemente pensaban que se iba a resolver con una negociación política, pero no conocen cuál es o sea, que es imposible una negociación cuando una de las partes está en el nivel de enloquecimiento que está y ha dicho, nosotros vamos a hacer el referéndum sí o sí y vamos a declarar la República Catalana sí o sí. Lo que pasa es que eso genera hay un riesgo político y de incertidumbre económica muy importante. O sea, las dos partes ahora mismo dicen, yo voy a hacer, o sea, se han declarado legítimas ellas en el territorio catalán, es decir, el gobierno catalán dice, la única autoridad legítima en el territorio catalán soy yo. Y el gobierno español dice lo mismo. Si las dos partes siguen la lógica de esa declaración, y los dos han dicho eso, al final va a llegar un momento en el que alguien va a decir, oiga, a los Mossos, eche usted el gobierno catalán va a decir, oiga, a los representantes de Estado, écheles de aquí, y el gobierno español va a decir, oiga, Mossos, tomen ustedes el control, sigan mis órdenes y no las del gobierno catalán. Y ahí llega un momento en el que pues los que tienen la pistola, por así decirlo, van a ser los que van a decidir quién... es que estamos en un nivel de locura tal que es que vamos a llegar a ese momento. Puede acabar mal. Yo creo, un primer postulado. Lo único que no tiene permitido un gobernante es ser ingenuo. Eso de decir que no, que lo que dijo Guindos, que no pasa nada y que no. Bueno, que no le preguntaban, que no era un tema estrella. Que no era un tema, no, menudo tema. Es decir, cualquier sujeto que pisa la calle puede perfectamente pecar de ingenuidad. Un gobierno precisamente se debe caracterizar por ser capaz de prever cosas que pueden ocurrir y actuar para que no ocurran. Entonces, no lo entiendo. Pero bueno, dicho eso, dejemos a Guindos tranquilo. Sí, déjale que empieces con Guindos, me lo destrozas aquí. Dejemos a Guindos tranquilo. Ahora, lo de Cataluña era... Claro, si digo yo que era previsible, pues yo he tenido... Pitoniso Raga. No, sí, yo he tenido el corazón partido y ahora no es momento para bromas, pero lo he tenido partido en los inicios, ¿no? Yo digo, pero si sería un gran negocio para España que se marchara a Cataluña, ¿eh? Sería el gran negocio. Cataluña descubriría un gran mundo que desconoce. O sea... Que aprendería muchísimo y muchas veces para que no se repita otra vez el que vamos al independentismo, suponiendo que ahora no salga, se volverá a plantear dentro de año y medio, dentro de 2 años, la fórmula es que pasen por la experiencia. Ahora, lo que sí que a lo que temo enormemente en este momento no es a que impere la legalidad,
porque parece que está muy enfocado a que impere la legalidad nacional, la española. Y eso que ha dicho el fiscal general, que yo le felicito por lo que ha dicho, que cuenta con la policía, la Guardia Civil y los Mossos, me parece espléndido. Que no haría falta decirlo, porque lo lógico es que el gobierno legítimo de la nación dispone de todo aquello que es necesario para que se cumplan las leyes que legítimamente ha promulgado la nación, ¿no? Pero, dicho eso, ya no cabe ahora las bromas esas de que sería un negocio. Lo que pretende Cataluña es aquel viejo refrán de sopas y sorber, ¿no? Entonces, no, mire usted, porque ¿qué significa eso? Ella quiere lo que se consigue a través de una revolución, Cuba, conseguirlo sin revolución, porque si no nos ensuciamos, ¿no? Pero mire, eso no está inventado. Bueno, y quedarse con lo positivo y dejarnos a nosotros, por No, ejemplo, hombre, la deuda. no, Esa es suya. Sí, hombre, cuando pensión, eso ayer me nada. decía un compañero, me decía, es que date cuenta, si es que piensan quedarse con las propiedades. Claro. Yo digo, pero ¿y de qué te asombra? Fidel Castro, que en paz descanse, aún no han pagado hoy las indemnizaciones por las incautaciones de propiedades del Estado español y de españoles. O sea, es lo que a mí, yo, una gran duda que tengo y que no puedo resolver, a lo mejor Domingo, que tiene mucha más experiencia que yo, aunque es infinitamente más joven que yo, pero es, ¿qué pesa más en este contubernio en el que estamos? ¿El separatismo o el marxismo? Porque no se les ocurre hacer un gobierno conservador, ¿eh? Están planteando una república con suspensión de garantías constitucionales para empezar. Y, además de eso, con incautación de bienes, tanto físicos, muebles e inmuebles, como con activos financieros. Eso es propio del marxismo, no del independentismo, ¿eh? Entonces, ¿cuál de las dos cosas está pesando más en la mente de estos ciudadanos? Y yo creo que es un flaco servicio a la economía. De hecho, ya subió la prima de riesgo hace un par de días o 3, porque aunque no nos hayan dado, como bien decía Domingo, no nos hayan dado espacio en los medios extranjeros, pues ya lo tenemos, ¿eh? Ya tenemos el espacio, ¿eh? Solo una cuña, Domingo, antes de que digas, porque claro, aquí, sobre lo que decía el profesor Raga, aquí la cuestión es que se han juntado la izquierda extremísima, la CUP, o sea, es un mare magnum, claro, de la CUP con RC y con unos de derechas de toda la vida. O sea, vamos a ver que es que CiU es más de derechas que el palo a la bandera, y económicamente no es precisamente de izquierdas. Entonces se ha juntado en el independentismo y el deseo de la República y de montar todo este tal, de irse de España, cosas que no casan fácilmente. El nacionalismo es una ideología completamente destructiva que lo corroe todo lo que toca, y esto que tú estás diciendo es el ejemplo más claro de lo corrosiva que es la ideología y de lo nefasta que es, desde un punto de vista moral, ético, de cómo destruye los fundamentos, porque el nacionalismo se basa en la pretensión de yo soy más que tú, y entonces por el hecho de pertenecer a una tribu determinada, y entonces ellos han escogido ya su tribu, y entonces cuando tú te encierras en esa retórica tribal de ellos contra nosotros, cualquier cosa es posible, incluso esos aparentes contradicciones. A ver, esto lo hemos vivido en España muchas veces, en el País Vasco, aún más conservador que CiU era el PNV. Y el PNV en el País Vasco gobernaba en pueblos con el apoyo de las diferentes marcas Batasuna y sin embargo tenía una especie de cordón sanitario con el PP. Y yo lo he hablado muchas veces con amigos míos vascos, digo, debe ser enloquecido. Y yo, esa junta municipal del pueblo, ese pleno municipal donde está el señor del PP, que tiene ahí una ferretería, luego el señor al lado del PNV, que tiene al lado de la ferretería una correduría de seguros, y entonces luego están enfrente los de Batasuna. Y entonces el señor de la ferretería, que es de, pues eso, un pequeño empresario y no sé qué, que es del PP, y el del seguros, desde el PNV se miran y se dicen, oye, Pachi, sí,
Tú y yo, sí. ¿Pensamos lo mismo? Sí. Pero ¿nos hemos llevado bien? Sí. Es que ayer me quemaron la ferretería. Y entonces el otro dice, ya, pues mira, Andoni, es que voy a votar con los que te la han quemado. Y decía, pero ¿cómo vas? Pero si tú sabes que esta gentuza... Ya, pues voy a votar con la gentuza y no voto contigo. Este nivel de enloquecimiento es a lo que lleva... O sea, el nacionalismo es una ideología completamente destructiva desde un punto de vista ético porque te sitúa en ese escenario tribal de ellos contra nosotros. Entonces, a partir de ahí, cualquier cosa es posible. Y en Cataluña está pasando. Entonces... El gobierno español ha actuado en el esquema Guindos con esta gente en algún momento se echará para atrás. Y decían, y los inversores internacionales pues probablemente también. De hecho, los inversores siguen jugando en esto. Es decir, la noticia que nosotros llevamos ayer en Libre Mercado era que, bueno, que más o menos las casas de análisis decían Sí, esto al final no llegará a ningún sitio. Esto va a pasar. Lo que pasa es que estamos en un escenario, decía el profesor, no, es que, claro, parece ser que se va a imponer la legitimidad de la ley española, pero es que el problema es que la otra parte ya reniega de esa legitimidad. Es decir, cuando tú apruebas la ley del referéndum, lo que estás diciendo es la soberanía española no existe. A partir de ese momento hay una parte desde ese momento hay una parte que dice yo no reconozco tu legitimidad. La legitimidad de tu Estado para actuar coactivamente en este territorio yo no la reconozco y a partir de ahora hay dos legitimidades que se resolverán el 1 de octubre a ver con cuál nos quedamos en función de lo que vote la gente. Entonces, a partir de ahí ya cualquier escenario es ya no solo posible, sino que es casi lo lógico. Por eso yo decía antes que al final se va a llegar un momento en que las dos legitimidades van a decir el Estado presupone que es el único garante del ejercicio de la fuerza en un determinado territorio. Pues va a haber un momento en Cataluña que los dos se van a sentir garantes, van a decir, el único que tiene legitimidad para aplicar aquí coactivamente el Estado de Derecho soy yo. Y entonces, claro, va a haber, ahí la cuestión va a ser cuál de los dos tiene más fuerza o cuál de los dos realmente da el paso para adelante y dice, yo me impongo sobre ti. Vale, pero esto que es una sí. Cosa que es, bueno, si queréis luego lo hablamos, pero que sí que es muy importante ya, porque esto más parte política, pero en la parte económica, que tienes toda la razón. A ver, una parte de esa derecha, incluso alguna parte diría derecha liberal, aunque bueno, esto con tantos matices, pero vamos, una parte de esa derecha enloquecida, catalana, te dice, yo tengo algunos conocidos que te dicen, no, porque es que nosotros nos vamos a independizar y entonces vamos a construir un país pequeñito, al estilo de Suiza o de Holanda, muy abierto, muy dinámico, y es como, mira, eso es mentira. O sea, eso puede ser tu sueño, incluso, pero no, vamos a ver, aquí hay una cuestión fundamental que es que están rompiendo el ordenamiento jurídico, se están cargando este derecho, pero luego fíjate, dices, venga, nos olvidamos de esto, vamos a ver a la cuestión coyuntural. ¿Cómo sería la Cataluña independiente de verdad? La Cataluña independiente de verdad tendría un gobierno tripartito entre ERC, Podemos y la CUP. Así para empezar. Sí, y dices, no, ERC son los moderados. Que es que ERC los hemos convertido en los moderados. Sí. Unos tipos que hace 10 o 15 años habríamos dicho, estos son el equivalente de Batasuna en Cataluña era ERC. Pues no, ya como ha habido dos más que son aún más enloquecidos que ellos, ya los hemos convertido en los moderados. Y entonces tendríamos un país muy pequeño, con un déficit público gigantesco, porque ya ni siquiera, incluso repudiando la deuda, dicen, no vamos a pagar la deuda. Muy bien, tienes cierre, cierre de los mercados internacionales, un país pequeño que encima no tiene solvencia, no tiene confianza, porque los inversores que tienen... Ni reconocimiento en ningún sitio del mundo. Tienen cientos de miles de oportunidades de inversión, hombre, pues no se van a ir a invertir a un país nuevo que no saben muy bien lo que va a pasar, incluso aunque se fíen de ti como presidente del gobierno de la Generalitat, y dicen, ya, pero yo me fío de ti, pero este país pequeño, no, mira, yo tengo cientos de miles de oportunidades de inversión, me voy a un sitio un poco más fiable. Con un déficit enorme, porque ahora mismo el gasto público en Cataluña respecto a los ingresos sigue teniendo un déficit, con lo cual no lo podría cubrir. Lo único que tendría que hacer es recortar de forma brutal de un día para otro el gasto público, con lo cual protestas, incendio en las calles, o sea, tendría un problema de social y de orden público al día siguiente, porque iba a tener que recortar, iba a tener un escenario a la griega, vamos, de tener que recortar de un día para otro el gasto público un 10, 15, un 20%. Y encima con un gobierno ultra intervencionista que generaría aún menos confianza en esos inversores y que desde luego no ayudaría nada a esa economía. Entonces, claro, a esa derecha catalana que te dice, no, vamos a ser Suiza, como mira, no sé dentro de 100 años cómo serás, pero que en los próximos 10 o 15 años lo que tendrías es un gobierno antisistema, bueno, es que sería una risa, o sea, el gobierno que tendría, sería una risa, no, sería dramático, pero tendrían el gobierno más extremista de toda Europa,
con unas cuentas públicas absolutamente en quiebra y sin ningún tipo de acceso a los mercados internacionales. O sea, es un drama y que haya gente, y entonces la gente, yo hablo esto con amigos y me dicen, ¿y cómo puede ser que el típico votante de CIU, el típico empresario pequeño esté a favor de esto? Digo, bueno, pues es lo que tiene. Vuelvo al inicio, la fuerza corrosiva, la del nacionalismo, es que es eso, o sea, es una ideología, que es la peor. No te permite ver la realidad. Sí. No, Un poquitín que vamos a... una a sola publi. palabra. En ese momento en el que Domingo estaba diciendo, y llega un momento en que Cataluña dice, el único poder legítimo en Cataluña soy yo, y el Estado dice, yo soy el único poder legítimo en todo el territorio español. Y dice, ¿y qué pasa entonces? 34, una semana. En una semana se acabó en el 34. Y no era un gobierno de derechas el que estaba mandando Sí, entonces. pero era un gobierno dispuesto a actuar. Sí, lo han estado contando estos, lo hemos Claro. estado, vamos, muchos No, medios, es que- entre ellos es que, Libertad Digital, Ese es el final. que duró unos cuantos días, desgraciadamente unos cuantos muertos y se acabó, Claro. se acabó la Pero independencia. cuidado a un escenario. Ahora te dejo, Perdón. Domingo, porque así podemos seguir un poquito. Vamos primero con la noticia de la semana de Telefónica y enseguida te doy la palabra. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Los turistas extranjeros gastaron pues casi 50.000 millones de euros en los 7 primeros meses del año, lo que supone un aumento del 15% con respecto al mismo periodo de 2016. Son datos del INE que dicen también que los principales países emisores de turistas en cuanto al nivel de gasto realizado fueron Reino Unido con el 20% del total, Alemania 14% y los países nórdicos 8,5%. Las comunidades de destino con mayor peso en el gasto de los turistas fueron Cataluña, Canarias y Baleares. Y el desembolso medio por turista en este mismo periodo enero-julio fue de 1.048 euros, con un aumento anual del 3,5% y el gasto medio diario 139 euros. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Three little birds sat on my window and they told me I don't need to worry. Vale, Domingo, pues remata ya, pone el punto No, sobre las IES. que lo que a mí sí que me da mucho miedo, o sea, que incluso en ese choque de legitimidades, en un momento dado, yo creo que los Mossos van a obedecer al gobierno central y al final todos, esa parte, digamos, del choque entre los dos gobiernos, que quiero ser optimista y creo que se va a resolver de forma más o menos pacífica y bueno, pues protestarán, bueno, no sé qué, pero al final las fuerzas de orden obedecerán al gobierno central y eso será Pero lo que la CUP ocurrirá. ha dicho que va a incendiar las calles, Pero ¿eh? ese es ahí donde iba. Pero después del choque entre gobiernos llegan estos y dicen, nosotros no reconocemos, porque además, si es que hay una ley del Parlamento, pero no reconocemos esa legitimidad, el referéndum lo hemos ganado nosotros y nosotros proclamamos, tanto si el gobierno quiere como si no, proclamamos la República Independiente. Y ahí tienes. Y a la calle. Y ahí tienes a las juventudes de la CUP en la calle, tienes un caldo de cultivo que además en Cataluña y especialmente en Barcelona se ha estado gestando en los últimos 20-25 años de movimientos ocupas, movimientos antisistema. Hay mucho, o sea, Barcelona es una de las ciudades que probablemente con más población de esta extrema izquierda en Europa y con más movimientos y un movimiento más bien Muy cohesionado radical, y con muy radical, pero además bien organizado. Y cuidado lo que puede ocurrir ahí en la semana. A mí eso sí que me da mucho miedo. La semana post 1 de octubre, lo que pueda ocurrir en las calles de Barcelona, me da mucho Bueno, miedo. pues, y la imagen que eso genere ya, en el claro, extranjero y las consecuencias económicas que tenga para Cataluña y para el Porque, resto claro, de España. una Barcelona ardiendo continuamente en portadas de todos los periódicos, pues a ver quién va a ir allí a dejarse un duro, claro. Bueno, pero nadie. vamos a ver, en España, sigo pudiendo hablar todavía de España, ¿eh? En España hay fuerzas del orden cuya misión es mantener el orden público. Y eso en Cataluña, en Badajoz o en Valencia. Que lo hagan, que lo hagan. Si hay revueltas, que se repriman. Es que, vamos a ver, llegado a este punto hay un peligro todavía mayor. Y es que para que todo eso no ocurra, vamos a concertar en Cataluña cuál es el grado de independencia que va a tener y cuál es el trato de favor que va a tener por parte del Estado. Hemos llegado a un punto donde a la población se le ha metido un nudo en la garganta. Entonces no se puede resolver diciendo, bueno, pues mira, la política que tuvo
durante tantos años Jordi Pujol, con independencia de los trapos sucios que hayan podido salir después. Pero la política, ¿cuál era? Voy a tratar de aprovechar mi nacionalismo para un trato siempre de favor por parte del gobierno central. Pero sabiendo que había una línea que no se podía traspasar. Estos se han traspasado la línea 18 pueblos, vamos. Entonces, lo importante es que eso no acabe además con un trato de favor, porque si no mañana lo copia el País Vasco, ¿por qué no? Bueno, pues ya ven que van llegando todos los que se han ido de vacaciones, que todavía es 9 de septiembre, es decir, que hace todavía bastante calor. ¿Por qué? Porque estamos todavía en verano, así que todavía hay que disfrutar del verano. Y qué mejor que con Toshiba aire acondicionado, porque la tecnología de Toshiba es lo que la vida necesita. Además es muy fácil, solo tiene que poner en su navegador quiero un Toshiba y un instalador enseguida se pone a su servicio y le hace su plan para su casa, lo que usted necesita exactamente. Así que le van a enviar un instalador sin ningún problema. Hay que comprar ahora y disfrutar todo el año con Toshiba. Y ya que estamos hablando del verano, pues les tengo que decir que hay que comprarse un Stihl. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo vuelven ustedes de vacaciones y ¿qué pasa? Pues que el césped ha crecido, que el seto se les ha desmadrado un poquillo, que la terraza está hecha polvo. Bueno, pues todo eso se soluciona con un Stihl. Stihl, tu aliado en el jardín, nos ofrece la cifra económica de la semana. 2.788. Este es el número de ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual que se iniciaron en el segundo trimestre del año, como consecuencia del impago de préstamos. Se trata de un 57% menos que hace un año y un 35% menos que en el primer trimestre, según los últimos datos del INE. Además, esta fuerte caída es confirmada por los registradores de la propiedad, cuyas estadísticas reflejan que los procesos de embargo se sitúan hoy en las cifras más bajas de los últimos años. La constante e intensa tendencia descendente de las ejecuciones hipotecarias, los embargos y las daciones en pago son una nueva muestra inequívoca de que la crisis poco a poco va quedando atrás. La creación de empleo, los bajos tipos de interés, la progresiva reactivación del mercado inmobiliario y las facilidades que ofrecen los bancos para flexibilizar el pago de los créditos a las familias con dificultades se están traduciendo en una reducción muy sustancial de la morosidad hipotecaria. La clave, una vez más, radica en el mercado de trabajo. El problema de los desahucios se debía al aumento del paro y, por tanto, su solución radica en la creación de empleo. Stihl, tu aliado en el jardín, nos ha ofrecido la cifra económica de la semana. Mi jardín perfecto. Cuando trabajo en mi jardín, es el momento Stihl. Máquinas de batería que son pura ingeniería. Silenciosas y potentes, tienen precios sorprendentes. Con el jardín a la vista, ve a tu tienda especialista. Encuentra la tuya en stihl.es. En Es Radio, Economía para Todos. Hemos estado viendo que, bueno, por supuesto, para luchar contra todo lo que está sucediendo en Cataluña, pues el Gobierno ha puesto en marcha todos los mecanismos legales, no todos los habidos y por haber, pero bastantes. La Fiscalía, el Tribunal Constitucional, en fin, todo lo que ustedes ya saben y le hemos comentado aquí además. Pero luego está la otra vía. La vía, por supuesto, no voy a hablar de la vía de la comisión parlamentaria del señor Sánchez, sino vamos a hablar de la financiación. Si creemos que en este momento a Cataluña al independentismo catalán les podría atemperar un nuevo sistema de financiación. Yo, por supuesto, no me lo creo. Pero, bueno, ese nuevo sistema de financiación está en marcha, quizá no solo por Cataluña, sino porque realmente necesita retoques. Y precisamente esta semana, Domingo Soriano ha escrito un pedazo de artículo, como siempre, sobre ese nuevo sistema de financiación autonómica. Entonces, dos pinceladas para poder comentar también el profesor Raga de qué va ese nuevo sistema de financiación autonómica, en el que ya les adelanto que Madrid, Valencia y Cataluña serían las grandes beneficiadas así en principio.
Sí, bueno, a ver, el artículo en realidad es por un informe excepcional de Ángel de la Fuente, de FEDEA, FEDEA. que es el que más ha escrito y el que más sabe de esto, y yo es el que más recomiendo en estos temas, porque es el que más sabe de España y el que más ha escrito. Yo incluso hay veces que no estoy de acuerdo con él, pero no estás de acuerdo con una base de seriedad y de trabajo y de datos que es excepcional lo que publica sobre estos temas, ¿no? Entonces, el informe lo que hace es... Ni siquiera llega a conclusiones, no plantea soluciones políticas. Lo que hace es poner muchos datos, da hasta una hoja Excel para que el usuario pueda, digamos, cambiar las cifras y le sale el resultado de cómo quedaría la financiación en diferentes supuestos. Y de eso va el informe. Entonces, una de las cosas que hacen Y los supuestos son población, ¿no? Eso Más o es. menos, para que la gente sepa un poco Sí, de también cuáles hay- son las variables que entrarían dentro de... Por una parte, él maneja los diferentes supuestos que habría en la financiación autonómica, los diferentes elementos que entran en juego a la hora de decidir ese ratio de población por habitante ajustado. Es decir, cuando se habla de financiación autonómica, a cada autonomía no se le da en función de la población que tiene en términos absolutos, sino que se hace población ajustada. Es decir, si tienes más personas mayores, se te da un poco más porque se supone que el gasto en sanidad por las personas mayores, si tienes más niños, se te da un poco más por el gasto en educación. Es un sistema bastante complejo. Por cierto, yo lo resolvería rápidamente, o sea, yo creo que debería resolverse. Uno de los problemas es la complejidad, pero bueno, Ángel de la Fuente lo que hace es decir, con este esquema, bueno, cuáles son las diferentes opciones que hay. Y entonces él hace una especie de traslación dice, con el modelo que pusieron los expertos que convocó el gobierno. O sea, él toma como base el documento aquel que presentaron los sabios de Montoro y de la vicepresidenta y de Soraya Sáenz de Santa María hace unos meses. Dice, con ese modelo y los actuales parámetros de cálculo de esa población ajustada, cómo quedaría la financiación autonómica a partir del primer año y en un proceso en el cual él... digamos, el primer año lo que hace es decir mantenimiento de la regla de status quo, que es que nadie salga perdiendo, y luego cómo evolucionaría de ahí a 5 años perdiendo, digamos, esa posición de status quo y que fuera desapareciendo. Entonces, lo que queda es un sistema más... ¿cómo diría? Es que iba a decir más igualitario, pero no sé si es exactamente la palabra. Más equilibrado entre lo que gana en financiación por habitante la autonomía que más tiene y la que menos. O sea, ahora mismo, si ponemos España de media 100 de financiación por habitante, este habitante ajustado, que es un habitante un poco peculiar, pero bueno, con de media 100, la que más gana es Cantabria, que recibe del sistema de financiación autonómica 121 respecto a ese 100 de media España. Y la que menos es Valencia, con 92. Entonces hay casi 30 puntos de diferencia entre los 121 de Cantabria y los 92 de Valencia. Con el nuevo sistema hay dos cosas. Uno, el orden se mantiene bastante parecido al orden de recaudación. Ahora vemos que no es así, es decir, Cantabria no es la autonomía que más recauda por habitante, que la que más recauda es Madrid porque es la autonomía más rica. La segunda que más recauda por habitante es Cataluña porque es la segunda más rica. Y sin embargo, luego, el orden en ingresos del sistema cambia por completo, ¿no? Pues el nuevo sistema lo que hace es, por resumir, mantiene bastante el orden. La autonomía que más gana Madrid también es la que más recibe por habitante. La autonomía, la segunda Cataluña, también es la segunda que más recibe. Y luego las diferencias entre la que más gana y la que menos es mucho más baja. Hemos visto que de Cantabria, de 121 que recibe la Cantabria, a los 92 de Valencia y casi 30 puntos, con el nuevo sistema, con estas... hay muchas opciones, ¿no? Pero con la opción que escoge Ángel de la Fuente, la que nosotros reflejábamos en el artículo, pasaría a ser de 10 puntos la diferencia. De 106 creo que tenía Madrid, 106 a 96 que tendría Extremadura, 96 que tendría Extremadura. ¿Y el profesor estaría de acuerdo con un sistema de financiación como este, en el que el que más ingresa es también, el que más recauda es también el que mejor... Un apunte solo. Esto no quiere decir que Madrid que no haya solidaridad, esto que se llama solidaridad territorial. Es decir, si Madrid diese a sus habitantes todo lo que recauda, no sería 106 respecto a un 100 de la media de España, estaríamos hablando de 150, 160. Más, claro. Es decir, lo que es, digamos, se matiza un poco, el ajuste que hay ahora es muchísimo mayor que el que habría con ese nuevo sistema de financiación. No, yo parto de la base de, por supuesto, reconocer la necesidad de este último principio de solidaridad cuando hay grandes desequilibrios que plantean problemas. Lo que pasa es que lo que yo discuto, pero retiro mi discusión porque sé que no tengo ningún éxito, ¿no? No, hombre, es, para nuestros oyentes, sí. Recaudar es simplemente una acción, no es otra cosa, ¿eh? De hecho,
había en los viejos presupuestos de los años 60, 50, había una cosa que se llamaba en el presupuesto premio de expedición y cobranza, porque había recaudadores privados que cobraban para dárselo al Estado y de lo que entregaban tenían una comisión. Por lo tanto, a mí el término recaudación no me gusta. A mí me gusta pensar en un equilibrio previo a la solidaridad en el cual el sacrificio y el beneficio de la acción pública para los ciudadanos sea el mismo. Es decir, en recaudación, eso a lo mejor el señor Puigdemont tampoco lo ha tenido en cuenta, ¿no? Porque si es independiente, lo que hoy está recaudando de IVA, que se olvide, Claro. porque no lo va a recaudar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que sus exportaciones al resto de España tendría usted en frontera, en Amposta, tendría usted que devolver el IVA que le habrán pagado los fabricantes catalanes, los SEATs que salen de Cataluña. Y usted ahí ese IVA lo pierde porque no sacrifica a ningún catalán. El SEAT que sale y que lo compra alguien en Cáceres es el señor de Cáceres el que está pagando el IVA. Entonces, el concepto recaudación no entra en el problema de sacrificio como el concepto de gasto por percusión tampoco entra en el de beneficio. Entonces, yo sería, y de eso en Estados Unidos han hecho muchos trabajos en esa materia, ¿no? Es un problema de decir, ¿a quién sacrifica un impuesto? Por ejemplo, el impuesto a sociedades, ¿a quién sacrifica? E imputemos entonces lo que es el impuesto a sociedades a los sacrificados, no al domicilio social donde está la empresa que declara el impuesto. Y lo mismo en el beneficio. Hay el Estado, la Administración, construye un hospital en el punto X y el beneficio es para el punto X. No, vamos a ver primero quién va a ir a ese hospital y segundo, quién ha suministrado el equipamiento de ese hospital. Entonces, comprendo que es muy complejo, pero que hay que buscar los criterios de distribución de una recaudación basándonos en el sacrificio de aquellos que lo pagan y a la hora del gasto imputarlo a aquellos que se benefician de ese gasto, claro. Y a partir de ahí, entonces, la solidaridad, un fondo de solidaridad que se aporta entre todos para socorrer a los que tienen más necesidades, ¿no? Y ese es el que a mí me gusta, porque el concepto recaudación es el más fácil de definir, porque ese sí que lo tenemos muy claro cuánto se ha recaudado en cada delegación de Hacienda, ¿no? Ahora, a mí me preocupa más el otro, porque la recaudación es un hecho administrativo puntual y no pasa de ahí. ¿Y qué timing puede tener, ya para rematar este asunto, Domingo, qué timing puede tener porque hubo reuniones de Soraya y Montoro con los presidentes bueno, no con todo, porque algunos no iban, porque Es que esto eso es una va- cosa que está ahí colgando Claro, desde hace 5 o 6 años. No, a ver, el gobierno tenía el compromiso de haberlo aprobado en la pasada legislatura y al final, y además Cristóbal Montoro en los primeros consejos de política fiscal y financiera de la pasada legislatura decía que sí, que sí, que sí, y a mediados del año 2014 de repente un día dijo no, esto va a ser muy complicado a la siguiente legislatura y cambió. Esto es una cuestión política, entonces el timing dependerá de que el gobierno, la oposición, al final la tentación por parte de cada uno de los gobiernos autonómicos a decir, a mí me estás quitando y envolverse en la bandera de su región para enfrentarse al gobierno central es muy tentadora. Entonces va a necesitar un acuerdo, por lo menos con el PSOE, muy claro y es complicado. Pero a mí sí que hay dos cosas que me gustaría decir. Uno, que la financiación sea nefasta no es porque se haya diseñado en contra de Cataluña o de Madrid. No, De hecho, esta financiación se pactó mano a mano, Claro, con Zapatero-Esquerra. Entonces, otra cosa es que luego sea un sistema horrible, opaco, complicado, que nadie entiende y que hay que mejorarlo y que a mí el nuevo sistema me parece más razonable. Lo del mantener el orden, digamos, de las regiones me parece razonable y me parece razonable que recauden más y que las regiones más pobres tengan un poco que decir, oye, si queremos recaudar más o tendremos que subir los ingresos o tendremos que los impuestos o tendremos que subir la actividad
seguridad en nuestros territorios. Y luego, lo del Fondo de Solidaridad, en realidad ni siquiera, o sea, el sistema de financiación autonómica español, no es que, bueno, hay los fondos estos, que además los llaman esto garantía, no sé qué, pero en realidad se basa en el mismo principio que los sistemas financieros de todos los países occidentales, que es que como tú estás cobrando, son sistemas progresivos, claro, las regiones donde hay gente con más ingresos, más empresas, pues pagan más, y luego las rentas del Estado, las rentas que paga el Estado, que no se reparten con ese mismo criterio, de hecho se reparten más bien con el criterio contrario, dar a quien más lo necesita, pues lógicamente acaban llegando a los territorios donde tienen menos. Es que una Cataluña independiente sí que tendría uno de los sistemas, ahí sí que habría ¿cómo lo llaman ellos? Una balanza fiscal desfavorable. O sea, la balanza fiscal de Lérida con Barcelona de una Cataluña independiente, o sea, vamos, la que tiene ahora mismo Cataluña con Andalucía sería de risa con la que tendría Barcelona con Lérida en una... Y es lógico, al final toda la actividad económica en Cataluña se concentra en la provincia de Barcelona, el 90% de los impuestos de Cataluña independiente se pagarían en Barcelona, de hecho ya se pagan cuando Convivencia Cívica hace un cálculo bastante bueno sobre la balanza fiscal interna catalana. Y claro, si tú tienes el 90% de los ingresos en Barcelona, los gastos de la Generalitat no iban a ir el 90% a Barcelona, de hecho iban a ir muchos menos y ahí sí que habría un desequilibrio en la balanza fiscal. Ramón Trías Fargas, que en paz descanse. No tiene nada que ver con estos trías que andan por ahí apoyando el separatismo. Ramón Trías Fargas publicó un libro por allá por el año 60, que yo creo que ha sido el libro más revolucionario en esa época, ojo, en esa época, publicado por la Sociedad de Estudios y Publicaciones, que se titulaba La balanza de pagos interior. Y la balanza de pagos interior consistía en asumir que Cataluña era un Estado que importaba y exportaba al resto del mundo, en cuyo resto del mundo estaba el resto de España y estaba el mundo mundial, ¿no? Yo me acuerdo que cuando Trías fue mi maestro, entonces quiero decir, tuve una gran relación con él y siempre para mí gozosa, le dije, bueno, pero ¿cómo ha publicado usted eso en el año 61? Porque claro, de ahí se sacaban unas conclusiones extraordinarias, ¿no? Y me dijo, pensando en la censura, ¿no? Y me dijo, no se preocupe, si usted hace un libro lleno de estadísticas, la censura no lo entiende y se puede publicar. Eso sí. Pero en ese planteamiento entraban ya, aparte del flujo de mercancías, el flujo público, el flujo impositivo, ¿no? Y claro, a la hora de la verdad, ¿a quién imputas cada cosa? El impuesto de sucesiones, ¿a quién grava? Entonces era mucho más diáfano el tema, porque todo era a escala más reducida geográficamente hablando, en los años 60. Pero yo creo que es un análisis que tiene su aquel. Ahora y desde el punto de vista teórico de la Hacienda tiene un punto de interés muy alto. Esa cantidad no sé ahora cuál será, pero estos días ha quedado muy claro, por ejemplo, lo ha comentado el presidente de CEPIME el otro día, que las ventas de Cataluña al resto de España, digamos, ya poniéndonos en su discurso, son superiores a 40.000 millones. Claro. Lo que Cataluña exporta al resto de España. Es decir, que bueno, son cantidades. Claro, pero eso que es cierto, acabas concluyendo, dado de lo que estamos hablando, exportas 40.000 millones y recibes el 21% de los 40.000 millones, que parece que los has recaudado tú, pero que no te han grabado a ti el bolsillo, te lo cuentan a ti. Bueno, que os voy a contar una cosa muy interesante. Mientras habéis estado fuera, yo, bueno, no sé cómo he evolucionado, porque me he abierto una cuenta del BBVA con un selfie. O sea, que si lo he hecho yo, lo puedo hacer grave. Si lo he hecho yo, lo puede hacer cualquiera. Empieza a ser grave. Sí. Y luego, además, he visto que con la app del BBVA puedo hacer un montón de cosas. Por ejemplo, con Cash App puedo enviar dinero de móvil a móvil por el chat. Y sabes, profesor, que es nada como mandar un emoji de estos, un que me estoy riendo, una de estas. Lo de las redes sociales. O sea, vamos, impresionante. Y luego
puedes también, si quieres, redomiciliar tus recibos. Todo esto por el móvil, profesor. Tú y yo somos ya estamos ahí ya en el mismo lado de la película. ¿Y qué pasó? Que luego me leí y me di cuenta que la app del BBVA ha sido reconocida por Forrester Research como la mejor app mundial de banca. Así que ya saben, como yo, si lo he hecho yo, lo pueden hacer ustedes. Así que a por la app del BBVA. Increíble. ¿Puedo hacerme cliente de BBVA con un selfie? Por reacciones tan sorprendentes como esta, la app de BBVA ha sido reconocida por Forrester Research como la mejor app mundial de banca. Descárgatela y únete a la revolución de las pequeñas cosas. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Bueno, y como Cataluña nos ha llevado, porque obviamente es el tema prioritario que tiene España en este momento encima de la mesa, pues a Draghi como que lo vamos a dejar para otro día, porque también nos interesa mucho, porque ustedes nos lo están pidiendo. Muchos sectores están un poco asombrados porque baja el gobierno ahora o decide que a partir de enero, que hay que tener en cuenta que será a partir del 1 de enero, ¿por qué decide bajar el IVA del cine y del 21 al 10 y no, por ejemplo, el de las peluquerías, el de las floristerías, el de los servicios funerarios, el de los veterinarios, en fin, el de tantos y tantos sectores que también agrupan a muchísima gente, que también han pasado muchísimas dificultades? Y entonces, bueno, pues ¿por qué se ha decidido por el cine como prioridad, ¿no? Y entonces, pues aquí tenéis el pastel montado. No, además, hay un principio contradictorio muy importante en los ejemplos que has puesto en uno de ellos. O sea, el sujeto cuando está vivo, mantenerse vivo, es decir, ámbito médico, no está exento de IVA. En cambio, cuando se muere, le hacen pagar. Se convierte en sujeto tributario. Como no puedes protestar. Claro. Así como que, no puedes protestar, efectivamente te cascan el 21. Había sectores, en criterio, sectores preferentes, claro. Sí, bueno, no sé, supongo que pensaréis un poco que el sector del cine también tiene un poco, como tiene mucho de lobby, ¿no? Tiene más fuerza que las pobres peluquerías o las floristerías. Imagínate la fuerza del muerto. Y que el muerto ya ni te cuento, claro. Sí. Tú, Domingo, como aparte de que estemos contentos porque bajen los impuestos, que esto siempre es bueno, pero bueno. Bueno, a ver, sí y no. Vamos a ver. Para empezar, no sabemos si finalmente va a bajar, porque dijo que sí, pero luego Cultura matizó y dijo que era solo un deseo. Y ahora está ahí un poco... Se ha quedado en que sí, pero al final no ha quedado claro si es algo ya seguro 100%. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que el gobierno al final lo va a meter, porque además es una medida que desde el punto de vista del coste es bajo. Al final el sector de cine tampoco es. Y sin embargo tiene mucha repercusión social, por así decirlo, en los medios. Entonces yo creo que finalmente sí lo harán, pero ni siquiera era seguro. Pero, a ver, yo es que sobre el tema de bajar los impuestos... O sea, si bajamos los impuestos, o sea, yo estoy de acuerdo en bajar los impuestos, bajar los gastos, pero si lo que queremos es mantener la estructura actual del Estado, entonces hay que pagarla. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de pagarla? Si a mí me preguntas, ahora mismo, este dinero que el Estado español se está gastando entre todas sus administraciones, ¿cómo distribuirla? ¿Cómo distribuir la carga tributaria para ingresar lo que se necesita para ese gasto? Yo apostaría por más carga tributaria indirecta, a través del IVA y a través de ese tipo de impuestos, impuestos medioambientales incluso, impuestos y reduciría la carga de impuestos sobre la renta y sociedades. Esa es mi apuesta, con lo cual, claro, esto va un poco dices, ¿tú estás a favor de bajar impuestos? Sí, hombre, yo en términos generales me gustan impuestos más bajos, no sé qué, pero no estamos en esa, estamos en la situación actual. Y en la situación actual, a mí me gustaría un sistema tributario español con IVA más elevado, por así decirlo, con un IVA igual para todos los productos, como el danés, que los daneses tienen el 25% para todo. Sí, pero y no es que hay Dinamarca nos gusta, pero para unas cosas sí y otras no. Y con impuestos directos más bajos. Ese sería mi modelo. Entonces, aquí no vamos en ese. Y luego hay una segunda cuestión. Y es la cuestión del impuesto al cine. Vamos a ver,
sea, esto, a mí eso sí que me subleva un poco, casi me enfada, ¿no? Porque esto no puede ser. Es decir, el discurso dominante en los medios de comunicación españoles es, uno, que el Estado español es muy reducido, que hay que subir el peso de los impuestos, en que los países europeos recaudan mucho más y que tenemos que subir los ingresos. Este es el discurso dominante, que hay que subir los impuestos porque recaudamos poco. Y luego, el segundo punto de ese discurso es que los más ricos tienen que pagar más. Pues si hay un sector de actividad económica regresivo, es la cultura. Si uno mira gasto en cultura en función de ingresos familiares, no solo el cine, aquí ya no meto solo el cine, espectáculos musicales, libros, teatro, si a mí me pueden gustar mucho, yo me gasto bastante dinero en muchas de estas cosas, pero es uno de los sectores más regresivos desde el punto de vista del gasto. Entonces, por el hecho de que haya un lobby de presión que efectivamente ejerce esa presión y además la ejerce con todo el poder que tienen. Y este no es un poder económico, es un poder mediático. Son gente que tiene mucho acceso a los medios porque, claro, están promocionando sus películas, tienen programas de televisión, están todo el día en los medios. Y entonces, por el hecho de que exista un lobby que ejerce su presión, que se les conceda ese beneficio que no tiene ningún tipo de sentido desde el punto de vista económico, ninguno. Y ya si encima lo comparamos con todos esos sectores que tú dices que te protestan, es que no tiene ninguna lógica. Y que encima es contradictorio con su discurso. O sea, es como que los ricos paguen más impuestos. Tenemos que subir los impuestos. Dicen, uno, tenemos que subir los impuestos. Y dos, a los que más se los tenemos que subir es a los ricos. Y claro, entonces pero dicen, a mí no. oye, pero es que la mayoría de tus clientes son ricos. No. No, pero a mis clientes no. A mis no. clientes que vengan a ver la ópera, barata. O que vayan al teatro, barato. Oye, pero es que la gran mayoría de tus clientes están en las rentas medias altas. No, pero hacemos la excepción. Los ricos que paguen en todo, salvo cuando me van a pagar a mí, porque entonces me fastidia que les pongas impuestos altos porque a lo mejor no vienen. O cuando soy yo o cuando mismo. soy yo. Porque hay muchos actores que no lo pasan ser. regular, pero hay otros muchos que no lo pasan tan mal. Todo lo que son excepciones a un régimen general son malas, en principio, porque normalmente obedece a intereses muy de parte. En consecuencia, aquel viejo concepto de la justicia tributaria desaparece por completo, porque no hay un criterio firme, sino se mueven. ¿Cómo será la fuerza que ya han conseguido acuñar socialmente el término lobby? Antes, cuando había presiones, eran influencias. Ahora no, ahora se llama lobby al grupo que tiene influencia. Y está súper estructurado. Que sí, por eso. Y tiene sus sedes, su personal antes, y su todo. En principio, vamos, esa es la única ventaja de ser viejo, es que al principio cuando se hablaba de lobby, esto estaba inmediatamente después de ser masón. Es decir, o eras masón o detentabas un lobby, ¿no? Entonces, miren, no, hagamos leyes generales. No, y sobre todo que lo que decía, por lo que decía, estoy totalmente de acuerdo con él, porque yo daría un paso que fue el que dio el informe Carter en Estados Unidos, ¿no? Es decir, impuesto único sobre el gasto. Punto. Ventajas. Favorece, primero, paga más el que más renta tiene, sin ninguna duda. Pero en cambio, estimula el ahorro. El ahorro estaría exento de impuesto y por lo tanto la única fuente de ingresos del Estado sería el volumen de gasto de los particulares. Entonces, eso. ¿Y qué resultado ha tenido el informe Carter? Cero. Por eso te iba a decir, digo, ¿qué países lo tienen? No, ninguno. Por eso. No, pero hay algunos que tienen más peso de unos impuestos y menos de otros. Sí. Entonces es que cuando digo esto luego la gente me dice, pero entonces estás diciendo que no suban los impuestos a la gasolina y yo, no, pero o sea, puestos a elegir, si queremos mantener la actual estructura, gasolina, claro. Yo, desde luego, los impuestos que tenemos, los tipos, porque además luego son impuestos complejos, con excepciones que son absurdos tanto el IRPF como en sociedades. Los tipos que tenemos de sociedades y de IRPF son un ataque directo a la creación de riqueza. Al final un impuesto lo que hace es gravar un bien determinado. No, eso no lo vemos con el IRPF con sociedades, pero el IRPF lo que hace es gravar fundamentalmente los sueldos. Bueno, entonces, usted deme a mí mi dinero, que yo ya me lo gastaré en lo que yo quiera. Pero es ¿no? Que, claro, pero no me quite de aquí, grábeme en lo que yo me gasto. Si yo quiero consumir más gasolina, pues me lo gastaré en gasolina. Pero el dinero lo tengo yo. No, y porque además, si nosotros, eso lo vemos con los impuestos al tabaco, cuando dicen vamos a subir los impuestos al tabaco, lo hacen para recaudar, pero dicen, y así se fumará menos. Y eso todos sabemos que es más o menos así, que si tú subes los impuestos al tabaco, lo normal es que baja el consumo.
Pues si tú subes los impuestos a los salarios, va a bajar el consumo de salarios, es decir, el consumo de trabajo. empleos, claro. Es que es de manual, pero eso lo vemos con todo menos con el IRPF. Y entonces, pero lo que pasa es que el IVA es un tipo de impuesto muy dañino electoralmente, porque es que parece que le está subiendo a la gente el pan, los huevos o en este caso las entradas de cine. Y entonces los gobiernos les gusta mucho más subirnos los impuestos por la vía de atrás, por los impuestos, porque además los impuestos directos tipo el IRPF son muy complejos, entonces nos suben un poco el tipo o nos quitan deducciones y nos mantienen el tipo, entonces nos engañan. Oiga, haga usted un sistema tributario muchísimo más sencillo, mucho más justo y que no penalice tanto la creación de riqueza y recaude, y si quiere recaudar lo que está recaudando ahora, cambie el peso, empiece a pesar, que pese más ese tipo de impuestos al consumo o los impuestos especiales, que realmente puedes decir, oye, es que el impuesto especial grava un bien, o sea, un tipo de consumo, la contaminación, por ejemplo, que tú te beneficias de la actividad de tu contaminación, pero estás trasladando los costes al resto de la sociedad. Bueno, pues establezcámoslo así, pero es que el sistema tributario español es absurdo y nos manejamos todo el día con estas puñetitas. Bueno, con es te absurdo, bajo aquí, te hago un agujero es absurdo, allí. pero está lleno de parches. Parches, por eso. Ya, pero esos parches también le permiten a la administración tributaria cazarte siempre. Porque claro, como todo es un parche, todo es una norma sobre otra, nada está concreto, nunca sabes cuál es realmente lo que te puedes deducir. Yo te digo, por ejemplo, como autónoma, nunca sé bien si será mucho o será poco el gasto que he hecho en, yo qué sé, pues para mi profesión. Si me he comprado 2 chaquetas, uy, a lo mejor me llaman porque era una la que me podía comprar. Y, o sea, sin mangas. Nada está claro, es que nada está claro. Oiga, usted para su actividad se puede gastar el 15% en esto, el otro. No se sabe, nunca se sabe, entonces todo, como está todo así, pues te cazan siempre por todo, porque aunque lo hagas bien, mal o regular, y eso también les interesa mucho, tener todo como muy nebuloso. Es que eso también impone unos costes sobre la actividad económica brutales. El coste de pagar impuestos en España y de estar al corriente de todas esas obligaciones tributarias es muy elevado y también es muy perjudicial para la actividad económica. En fin, pues sí, ¿qué es lo que hay? Sí. Que les encanta tenerlo todo así, yo creo que lo hacen a propósito, o sea, lo de tener las cosas como decía Domingo, si tienes interés en que no se contamine, pues bueno, sube el precio de ese combustible. En España tenemos un país tan fantástico que nos preocupa mucho el calentamiento global y que entonces luchamos contra la contaminación, para lo cual subvencionamos a unas energías llamadas limpias, pero en cambio subvencionamos también a la más sucia de las energías. Todo ¿no? junto. Es una cosa fantástica. Bueno, profesor, bienvenido. Muchas gracias, y hasta bien hallada. el próximo programa. Muchas gracias, Domingo. Lo mismo, muchas gracias. Nos vemos por aquí, por la casa. Y nada, hoy ha estado a los mandos Alberto Polo, y en la producción Naya Pertusa y Marta, porque aquí ya saben que vienen de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, les encanta estar con nosotros y espero que a ustedes también. Así que disfruten de lo que queda de fin de semana, que es mucho, y el próximo sábado nos vemos aquí otra vez en Economía para Todos. Que sean felices. Economía para Todos